Santiago, la verdadera historia de los tres cerditos. Pocos conocían a Santiago. Santiago era un niño, no más alto que un arbusto, pero con ojos curiosos que no se perdían nada en el bosque. Observaba a los tres cerditos construir sus casas y sabía que el lobo feroz los acechaba. Santiago amaba a los animales del bosque y no soportaba la idea de que el lobo les hiciera daño. Nadie, ni siquiera los cerditos, sabían de su existencia. Él era su pequeño guardián secreto. Santiago desconfiaba del lobo. Mientras los cerditos cantaban, Santiago se escondía entre los árboles, observando cómo el lobo afilaba sus garras en un roble. «Hoy ceno cerdo», murmuraba el lobo. «No, si yo puedo evitarlo», pensó Santiago. El fracaso en la paja. El lobo feroz llegó primero a la casa de paja de Flautín. Santiago, que se había adelantado, ya estaba allí, escondido tras unos matorrales. «Cerdito, cerdito, déjame entrar», rugió el lobo. Mientras el lobo gritaba, Santiago intentó su primer plan. Rápidamente, ató varias lianas finas a la base de la casa de paja, tratando de anclarla a los árboles cercanos. Si lograba darle un soporte extra, quizá el soplido del lobo no sería suficiente. «Soplaré, y tu casa derribaré». Santiago tiró de las lianas con todas sus fuerzas, pero fue inútil. El lobo infló el pecho y soltó un vendaval tan potente que la paja voló por los aires como si fuera confeti. Las lianas de Santiago solo sirvieron para que un manojo de paja le cayera encima. Había fracasado. El lobo rió y se abalanzó sobre el polvo. Pero Santiago fue más rápido. Salió de su escondite, agarró un puñado de la paja que volaba y se lo lanzó directamente a los ojos al lobo. «¡Ah! ¡Mis ojos!», gritó el lobo, cegado momentáneamente. Flautín, que estaba paralizado de miedo, vio su oportunidad y corrió como una flecha hacia la casa de madera de su hermano. El lobo, limpiándose los ojos, vio la cola del cerdito desaparecer a lo lejos. Furioso y con los ojos rojos, siguió el rastro. El intento en la madera. Santiago tomó un atajo por el bosque y llegó a la casa de madera justo cuando Flautín se encerraba con Violinista. Santiago se escondió rápidamente detrás de un arbusto, intentando decidir qué hacer. El lobo llegó, echando espuma por la boca. «Abridme, cerditos, os soplaré y soplaré». Esta vez, Santiago intentó algo diferente. Mientras el lobo tomaba aire, Santiago trepó a un árbol cercano, que tenía una rama larga y pesada, justo sobre el lobo. Su plan era soltar la rama sobre la cabeza del lobo en el momento justo para dejarlo inconsciente. El lobo sopló una vez. La casa crujió. Sopló una segunda vez. Las tablas temblaron. Santiago se preparó para empujar la rama, pero el lobo, aprendiendo de su error anterior, miró a su alrededor antes del tercer soplido y vio la sombra de Santiago sobre él. «Tú otra vez», gruñó el lobo, y saltó hacia atrás justo cuando Santiago soltaba la rama. La rama cayó con un estrépito en el suelo, donde el lobo había estado. Y entonces, el lobo dio su tercer y definitivo soplido. La casa de madera se hizo añicos. Santiago había fracasado de nuevo. Los dos cerditos chillaron, tropezando entre las tablas rotas. El lobo se preparó para saltar sobre ellos, pero Santiago, que había bajado del árbol, agarró un puñado de piñas del suelo y se las lanzó al hocico. El lobo aulló de sorpresa y retrocedió un paso, dándole a los cerditos el tiempo suficiente para escapar. Flautín y Violinista no lo pensaron. Corrieron hacia la casa de ladrillo de su hermano mayor. Cuando el lobo se dio cuenta del engaño, los cerditos ya llevaban demasiada ventaja.
Con un aullido de rabia, corrió hacia la única casa que quedaba, el ingenio de la chimenea. Santiago llegó a la casa de ladrillo al mismo tiempo que los dos cerditos. Los cerditos, confiados en la fortaleza de su casa de ladrillo, encendieron una buena hoguera en la chimenea para calentarse y celebrar su aparente seguridad. El lobo llegó y sopló con todas sus fuerzas, 1, 2 y 3 veces. Los ladrillos no se movieron. Santiago, escondido entre las flores del jardín, vio cómo la frustración del lobo se convertía en astucia. El lobo no pensó en rendirse. Se dio cuenta de que si no podía entrar por la puerta, entraría por arriba. Sacó de su espalda una gran olla de hierro que llevaba atada con una cuerda. «¡Ajá!», pensó el lobo. «Los cerditos han encendido fuego. Llenaré esta olla de agua, la echaré por la chimenea para apagar el fuego, y entonces podré bajar tranquilamente y comérmelos». Dicho y hecho, el lobo trepó ágilmente por la pared de ladrillos con la pesada olla llena de agua a cuestas. Santiago, viendo el plan del lobo, tuvo una idea. Esperó el momento justo. Cuando el lobo llegó a la cima y se asomó por el agujero de la chimenea, equilibrando la enorme olla para vaciar su contenido, Santiago actuó. Con la velocidad y el sigilo que solo un niño observador podía tener, trepó por el árbol más cercano, que tenía una rama que se extendía justo sobre el tejado. Desde allí, el pequeño Santiago agarró un grueso palo. El lobo estaba a punto de volcar la olla cuando... ¡zas! Santiago golpeó la cuerda, que sujetaba la olla con toda su fuerza. El golpe fue inesperado y certero. El lobo, sorprendido, perdió el equilibrio y con él el control de su pesada olla. La olla se soltó de sus patas y el agua se derramó ruidosamente por el tejado. El lobo se asustó, resbaló y con un grito de pánico, la olla se le cayó y el lobo se precipitó directamente dentro de la chimenea. Un blomf y un splash resonaron en el interior de la casa. El lobo cayó de cabeza en la hoguera que los cerditos habían encendido. No había agua hirviendo, pero la caída sobre las brasas y el hollín le dejó bien chamuscado. Con un aullido ensordecedor, el lobo salió disparado por la chimenea, ahumado, sucio y con la cola ardiendo. Corrió hacia el río para apagar su cola y nunca, jamás, volvió a molestar a nadie en ese bosque. Santiago, satisfecho, se deslizó por el árbol y se escondió de nuevo. Los 3 cerditos, dentro de la casa, se miraron extrañados. Habían oído un grito, un chapoteo, y luego habían visto al lobo salir disparado por la chimenea. No sabían qué había pasado, pero estaban a salvo. Y esa, aunque nadie la cuente, es la verdadera historia de cómo Santiago, el niño guardabosques, se aseguró de que los 3 cerditos tuvieran un final feliz, sin que ellos siquiera supieran de su existencia.